En 2014, en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, ocurrió un derrame de hidrocarburos en un ducto por la refinería de petróleos mexicanos Pemex, provocando la contaminación del río San Juan, ocasionando daños en los ecosistemas del río, en los cultivos, en la calidad del agua para consumo humano, fauna silvestre y ganado. Para que el agua sea considerada potable, esta no debe tener ningún tipo de hidrocarburos. La ingestión de hidrocarburos puede afectar 3 sistemas orgánicos fundamentales: el sistema nervioso central, provocando letargia, aturdimiento e incluso coma. Afecta también al pulmón, provocando tos, ahogo, ronqueras, retracción intercostal, etc. Afecta también el aparato intestinal, porque son irritantes de boca, faringe e intestino. Primero que nada, los hidrocarburos flotan en el río debido a la diferencia de densidad que presentan con respecto al agua, bloqueando de esta manera la penetración de la luz y el intercambio de gases. Se reporta que la mayor parte de los componentes tóxicos y volátiles de estos son eliminados por la evaporación, mientras que otros se oxidan por la radiación ultravioleta presente en la luz del sol. La toxicidad de los hidrocarburos es variable, pero en general aquellos de mayor peso molecular son más tóxicos. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos que contienen carbono e hidrógeno, presentándose en la naturaleza como gases, líquidos, grasas y a veces sólidos. Su estructura molecular consiste en un esqueleto de átomos de carbono a los que se unen los átomos de hidrógeno. El enlace que los une es no polar dado la poca diferencia de electronegatividades entre los elementos. Su geometría molecular depende de la cantidad de carbonos. Ahora hablando sobre el agua, es un compuesto formado por 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno mediante un enlace covalente polar. Su geometría molecular es angular. Propiedades físicas de los hidrocarburos. Punto de ebullición. Alcanos. Aumentan gradualmente al aumentar el número de carbonos y el peso molecular del alcano. Los alcanos ramificados llevan a una menor temperatura que el N-alcano con el mismo número de carbonos. Alquenos. Como los alcanos ramificados son más volátiles y tienen puntos de ebullición más bajos. Punto de fusión. Alcanos. Aumenta al aumentar el peso molecular. Los alcanos con números pares de carbonos se empacan mejor en una estructura sólida, lo que aumenta su punto de fusión. Viscosidad. Las viscosidades disminuyen a temperaturas mayores. Densidad. Alcanos. A medida que aumenta el número de carbonos, las fuerzas intermoleculares son mayores y por lo tanto la cohesión intermolecular. Esto da como resultado un aumento de la proximidad molecular y por tanto de la densidad. Solubilidad. Alcanos y alquinos no se disuelven en agua, sino en solventes no polares como el benceno, éter y cloroformo. Alquenos. Es débil pero considerablemente más alta que la de los alcanos, debido a que la concentración de los electrones en el doble enlace produce una mayor atracción del extremo positivo del dipolo de la molécula de agua. Propiedades químicas de los hidrocarburos. Oxidación completa. Los alcanos se oxidan en presencia de aire u oxígeno y el calor de una llama, produciendo dióxido de carbono, luz no muy luminosa y calor. Ese calor emitido se denomina calor de combustión. Pirólisis. Consiste en pasar un alcano pesado por tubos calentados de 500 a 800 grados centígrados, lo que permite que el compuesto se descomponga en alquenos e hidrógeno. Propiedades del agua. Se presenta en estado sólido, líquido o gaseoso. No tiene sabor, color ni olor. Su densidad es de 1 grado por centímetro cúbico a 4 grados Celsius. Punto de congelación de 0 grados Celsius. Punto de ebullición 100 grados Celsius. Viscosidad de 1 pascal segundo a 20 grados Celsius. Reacciona con los óxidos ácidos, óxidos básicos, metales y no metales. Las interacciones intermoleculares entre las sustancias químicas involucradas son: en los hidrocarburos, la fuerza del London van der Waals, y en el agua, los puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno. Si intentamos juntar ambos compuestos, sería mediante la fuerza intermolecular dipolo-dipolo inducido, dado que se trata de una molécula polar, agua, y otra no polar, hidrocarburos.
En este caso, la carga de una molécula polar provoca una distorsión en la nube electrónica de la molécula apolar y la convierte, de modo transitorio, en un dipolo. Gracias a la insolubilidad del petróleo en el agua, se pueden separar los compuestos mediante métodos físicos con cierta facilidad. Para dar tratamiento al agua contaminada, es factible recolectar el agua en depósitos de grandes cantidades, y gracias a que el petróleo tiende a flotar sobre el agua, es posible recolectar gran parte de los hidrocarburos. El método físico a aplicar sería la centrifugación, ya que es una alternativa efectiva con sustancias que tienen diferentes densidades. La centrifugación obliga a la mezcla a dar un movimiento giratorio con una fuerza de mayor intensidad que la fuerza gravitacional, provocando la sedimentación de un líquido sobre el otro. Para lograr un máximo grado de eficacia se pueden implementar o combinar diferentes estrategias. Una de ellas trata sobre el uso de membranas especiales o filtros, los cuales por su estructura se comportan como componentes hidrofóbicos. De esta manera estos materiales absorben los hidrocarburos y no el agua, y posteriormente se puede retirar el petróleo de estas membranas para volver a ser utilizadas. A la par, se utilizaría el método de fitorremediación, probado en países como Colombia. El método consiste en el uso de plantas con características especiales que les permite metabolizar y transformar diferentes compuestos como los hidrocarburos y derivados del petróleo. En específico, la fitodegradación permite la absorción de componentes contaminantes y los transforma en moléculas más simples como el CO2 y H2O. Entonces, de manera natural, el estado del agua volvería a su estado ideal y disminuyendo totalmente el problema mediante métodos factibles. Consideramos que no se ha hecho valer la obligación moral y social de Pemex en el entorno de la comunidad de Cadereyta Jiménez, ya que no se tomaron en cuenta las implicaciones que podrían conllevar el mal manejo de recursos, la falta de un correcto mantenimiento de las estructuras que llevan a cabo los procesos químicos, entre otros. Dado que se está haciendo un daño paulatino en el entorno, se está infringiendo uno de los apartados de la Constitución, que asegura que todo aquel que provee un impacto negativo en el ambiente debe encargarse de su restauración y debe pagar los daños provocados. Mi nombre es Daniel Arce. Opino que este tipo de accidentes trae consigo grandes consecuencias al impacto social y ambiental, por lo que Pemex debería aumentar su inversión en la investigación y en el tratamiento de aguas que son contaminadas en la extracción de petróleo, además de generar diferentes protocolos, los cuales deben realizarse en este tipo de situaciones y emergencias. Sergio Arturo Córdoba Fernández. Siento que se debe tomar acción de inmediato para solucionar este problema, ya que tiene un impacto ambiental y social muy grande y es una contaminación grandísima. Gabriela Villarruiz. Podemos concluir que este es un problema serio que enfrentamos día con día gracias a los métodos de extracción de este tipo de combustible. Debe comenzar a hacer un cambio más profundo que tan solo el hecho de limpiar aguas. Debemos comenzar a usar energías limpias y dejar de hacerle daño a nuestro planeta. Es algo que debemos de comenzar ya como sociedad. Erika Lorena Cota Jocobi. En conclusión, es importante que la ciudadanía se informe acerca de los daños y afectaciones que pueden tener por el mal manejo de los recursos naturales, para que así exijan a las autoridades pertinentes que el proceso de restauración sea el mayor provecho y avance posible en la restauración de este ecosistema. Laurelena Osuna Burgoyne. A pesar de que todos los días recibimos noticias acerca del impacto ambiental que generan nuestras acciones, solemos pensar que ese tipo de situaciones problemáticas están muy alejadas de nuestra realidad. En este caso, lo más viable es conocer la composición de las sustancias, además de sus propiedades, de tal manera que incluso la población que no es experta tenga una noción de lo que realmente es el problema. Es por esto que más que el hecho de informar sobre estas catástrofes, se deben presentar soluciones, o al menos hacerle saber a la población cómo debe actuar ante esto.